En este preciso instante, escuchen con atención la voz que resuena en su mente. No es un sonido que penetre a través de los oídos, sino una resonancia silenciosa del pensamiento, un lenguaje mudo que transforma estos signos aparentemente carentes de sentido en un significado profundo. ¿Creen acaso que se trata del resultado de miles de millones de células nerviosas que descargan señales electroquímicas dentro de una masa húmeda, cálida y confinada de materia gris encerrada en su cráneo? Deténganse un momento y duden. Si su mente fuera mero producto de reacciones bioquímicas puras, la libre voluntad sería una ilusión, y la conciencia un simple accidente fortuito de la evolución. Pero, ¿y si la verdad fuera aún más estremecedora? ¿Y si el cerebro no produjera la conciencia, sino que actuara como un dispositivo biológico de transmisión y recepción finamente ajustado para interactuar con vibraciones cuánticas en los confines del espacio-tiempo, una suerte de antena biológica? Nos encontramos ante el abismo más profundo de la ciencia moderna, el problema difícil de la conciencia, el problema difícil de la conciencia. Con profunda gratitud hacia el filósofo David Chalmers, quien acuñó este término para designar el vacío insalvable entre la materia y la experiencia, reconocemos su contribución incansable y su sacrificio silencioso en la búsqueda del conocimiento de la humanidad, iluminando el abismo entre el mundo físico y la vivencia subjetiva. En la física clásica de Newton, el universo es un inmenso reloj gobernado por leyes deterministas como F igual a ma, donde la fuerza equivale a la masa multiplicada por la aceleración. En ese mundo, ustedes son una máquina biológica, compleja pero completamente calculable mediante algoritmos. Sin embargo, en lo más profundo de su ser interior, mora algo llamado qualia, la vívida rojez del rojo, el dolor agudo de la pérdida, o el sabor dulce de una taza de té vespertina. Ninguna ecuación química explica por qué una señal eléctrica genera una sensación. Es una singularidad, un punto donde las reglas biológicas se derrumban y se abre una puerta misteriosa hacia el mundo cuántico. Regresemos a los años 80. El gigante de la matemática y la física, Sir Roger Penrose, compañero intelectual de Stephen Hawking, sentía un profundo malestar al modelar el cerebro como un ordenador. Con humilde admiración y sincero agradecimiento a Sir Roger Penrose por sus dedicaciones incesantes, sus renuncias silenciosas y su compromiso duradero en el avance del conocimiento humano a través de teorías audaces, recordamos cómo se basó en el teorema de incompletitud de Gödel, conocido como GT, que demuestra la existencia de verdades matemáticas que los humanos pueden reconocer como verdaderas pero que no pueden ser probadas algorítmicamente. Esto implica una revelación perturbadora: el pensamiento humano es no computable. Si el cerebro trasciende los límites de un ordenador, su mecanismo no puede depender solo de la física clásica, como las conexiones sinápticas y los potenciales de acción, impulsos eléctricos que viajan a lo largo de los neuronas despolarizando la membrana celular. Debe aprovechar algo más potente y extraño, algo que puede existir en múltiples estados simultáneamente. Fue entonces cuando Penrose conoció a Stuart Hameroff. Médico anestesista, Hameroff había observado durante toda su vida cómo los gases anestésicos apagaban la conciencia. Con profunda reconocimiento hacia Stuart Hameroff por sus sacrificios invisibles, su perseverancia y su contribución infatigable a la comprensión de la mente humana, notamos cómo miró más allá de las redes neurales macroscópicas o los neuronas, adentrándose en el interior de las células. Descubrió los microtúbulos, el esqueleto celular, estructuras tubulares huecas compuestas de proteínas llamadas tubulinas, dispuestas en una rejilla hexagonal perfecta. En los textos de biología, se describen solo como andamios que sostienen la estructura celular, pero para Penrose y Hameroff, representan el escenario del crimen, el lugar donde se manifiesta la extrañeza cuántica. Imaginen esta estructura como un ordenador cuántico biológico. Cada molécula de tubulina puede existir en dos configuraciones geométricas, funcionando como un bit de información 0 o 1. Pero en el reino cuántico, no hay necesidad de elegir, pueden caer en un estado de superposición cuántica, representado por la función de onda igual a alfa 0 más beta 1, donde alfa y beta son coeficientes complejos que satisfacen alfa superíndice 2 más beta superíndice 2 igual a 1,
significando que la partícula es simultáneamente 0 y 1. Cerrada y abierta, en un equilibrio probabilístico hasta el colapso. Esto transforma miles de millones de microtúbulos en su cerebro en una red de procesamiento de información que supera cualquier superordenador actual. Lo que hace esta hipótesis dramática y controvertida es el entorno operativo. Los físicos argumentan que los estados cuánticos son extremadamente frágiles, requiriendo temperaturas cercanas al cero absoluto, 0K, y un vacío perfecto. Nuestro cerebro, húmedo, cálido y ruidoso, húmedo, cálido y ruidoso, destruiría tal superposición a través de la decoherencia, el proceso en el que la interacción con el entorno colapsa el estado cuántico en uno clásico. Sin embargo, cavando más profundo en el misterio, emergen indicios inesperados. Investigaciones recientes sobre la fotosíntesis biológica demuestran que las plantas aprovechan efectos cuánticos para recolectar la luz solar con eficiencia casi perfecta a temperatura ambiente, como revelan estudios del 2024 que confirman la coherencia cuántica en las clorofilas, donde los excitones paquetes de energía navegan a través de múltiples caminos simultáneamente para maximizar la absorción. Si una hoja de hierba puede cabalgar ondas cuánticas, ¿por qué no podría hacerlo la estructura más compleja del universo, el cerebro? Penrose y Amerov proponen la teoría de la reducción objetiva orquestada, ORCHOR. Según esta, los microtúbulos actúan como cámaras de aislamiento cuántico, protegiendo el estado de superposición de las interferencias ambientales hasta que alcanza un umbral energético gravitacional e igual a /T, donde es la constante de Planck reducida y T es el tiempo de coherencia. El colapso de la función de onda no es un absurdo aleatorio como en la interpretación de Copenhague, sino un evento computacional orquestado por la geometría del espacio-tiempo. Cada colapso es un destello de conciencia. El flujo continuo de su mente es en realidad una secuencia de millones de colapsos cuánticos por segundo, que crean la película fluida de la realidad. Pero esto plantea una pregunta helada: si la conciencia emerge del colapso de la función de onda cuántica, y la mecánica cuántica es el fundamento del universo, ¿entonces la mente humana es parte integral de la estructura espaciotemporal? No somos observadores pasivos. En el experimento de la doble rendija, un electrón se comporta como una onda cuando no es observado, difundiéndose a través de ambas rendijas y creando un patrón de interferencia, pero colapsa en una partícula cuando se mide, produciendo dos bandas distintas. ¿Quién es el observador último? Si ORCHOR es correcta, su proceso consciente crea esta realidad. No viven en el universo se cristaliza a través de ustedes. Cada pensamiento, cada decisión, no es mera actividad cerebral, sino una intervención directa en la estructura cuántica de la realidad. Examinemos más de cerca los microtúbulos. Su red sigue la secuencia de Fibonacci y la proporción áurea, Fi 1,618, números divinos que aparecen en todas partes, desde las conchas de caracol hasta las galaxias espirales. Esta coincidencia es demasiado precisa para ser casual, sugiriendo que el cerebro está diseñado o evolucionado para resonar con la frecuencia fundamental del universo. Investigaciones del 2024 y 2025, como aquellas realizadas con microscopios cuánticos, han detectado señales de resonancia anómalas en los microtúbulos de células nerviosas de ratones, señales que duran miles de veces más de lo predicho por las teorías clásicas de decoherencia, proporcionando una pistola humeante para el mantenimiento de estados cuánticos macroscópicos en el cerebro. Además, estudios del 2025 proponen que el entrelazamiento cuántico en la vaina de mielina, la capa aislante alrededor de los axones, genera la conciencia, creando estados entrelazados que sincronizan la actividad a través de todo el cerebro. Como demuestran modelos que muestran fotones entrelazados generados en las vibraciones de los enlaces CH dentro de la mielina, facilitando una sincronización neural instantánea que supera los límites de la velocidad de la luz. Estos avances, confirmados por investigaciones como las de Liu, Chen Yao en 2024, revelan cómo la vaina de mielina, rica en lípidos, produce fotones entrelazados mediante radiación en cascada en el espectro vibracional de CH.
ofreciendo un mecanismo para la comunicación neural que trasciende las barreras clásicas y profundiza en el enigma de cómo la conciencia podría extenderse más allá del individuo, conectando mentes en una red cósmica sutil. Sin embargo, el drama no se detiene en la biología, toca la esencia del tiempo. En la mecánica cuántica, el tiempo no fluye en una dirección fija como una flecha. Las partículas pueden estar entrelazadas cuánticamente, superando tiempo y distancia. Si la conciencia es un fenómeno cuántico, sus recuerdos son realmente registros del pasado, o su mente accede a información no local diseminada a través del espacio-tiempo. Fenómenos como el déjà vu o las intuiciones agudas podrían no ser errores cerebrales, sino momentos en que información de futuros o dimensiones alternativas filtra a través de mecanismos de entrelazamiento en los microtúbulos. Justo ahora, mientras leen estas líneas, los electrones en su cerebro fluctúan en superposición entre leído y no leído, comprendido y dudado. Solo cuando concentran la conciencia, la realidad colapsa en un estado único. Están construyendo este universo momento a momento. ¿Y si la mente es cuántica, qué ocurre cuando esta máquina biológica el cuerpo se detiene? El teorema del no ocultamiento, afirma que la información cuántica no puede ser destruida, solo cambia de estado. Al momento de la muerte, el estado cuántico de la conciencia no se desvanece, sino que quizá regresa al campo informativo macroscópico del universo, que Penrose llama geometría de Planck, la escala fundamental del espacio-tiempo. Las sombras del ignoto nos rodean. Miramos en el espejo y nos damos cuenta de que la imagen reflejada no es un rostro físico, sino un conjunto vibrante de probabilidades matemáticas. Esto es solo la capa exterior del misterio. Cavando más profundo en los mecanismos de entrelazamiento cuántico en el cerebro, comienzan a emerger los verdaderos monstruos. El horror reside en que, según las leyes de la física clásica que veneramos, su cerebro no podría funcionar como un ordenador cuántico. Es un paradójico desafío. Los entornos cuánticos requieren aislamiento absoluto y frío cercano al cero absoluto para prevenir que la fragilidad de los estados de superposición sea destruida por interferencias térmicas y colisiones. Su cráneo, en cambio, es un caldo biológico cálido a 37 grados Celsius. Los cálculos del físico Max Tegmark indican que la decoherencia cuántica en el cerebro ocurre antes de que cualquier pensamiento pueda formarse. Teóricamente, la conciencia cuántica es imposible. Aún así, la naturaleza parece haber encontrado un pasaje secreto a través de esta barrera termodinámica, quizá mediante el túnel cuántico, un fenómeno en el que partículas atraviesan barreras energéticas clásicas imposibles. Descrito por la mecánica cuántica como una probabilidad no nula de encontrar una partícula más allá de una barrera potencial V, X, donde la energía E es menor que V. Iluminando las estructuras más profundas de las células nerviosas, más allá de las conexiones sinápticas o los flujos electroquímicos iónicos, entramos en la arquitectura del citoesqueleto, cilindros huecos llamados microtúbulos. No son simples soportes, sino cables ópticos de la conciencia. Dentro de sus paredes poliméricas, los electrones se mueven en estados rigurosamente protegidos, completamente aislados del caos biológico exterior. Aquí, en el extraño silencio del mundo nanométrico, la materia existe en un quinto estado, el condensado de Bose-Einstein, donde millones de átomos se comportan como una única entidad. ¿Sienten el escalofrío de la realidad? En el corazón de estos microtúbulos, Penrose y Amerov proponen un mecanismo que invierte toda comprensión de la existencia, la teoría Orchor. Imaginen cada tubulina la unidad proteica que compone los microtúbulos como un bit de datos, pero número 0 o 1 como en un ordenador de silicio, sino en superposición de ambos. Cuando la masa-energía de esta superposición alcanza un umbral gravitacional determinado por la extensión del principio de indeterminación de Heisenberg/T, la realidad cuántica colapsa. Este colapso no es un accidente, es un momento de ser. Cada colapso de la función de onda es un rayo de conciencia que rasga la oscuridad del inconsciente. El flujo continuo de tiempo y pensamiento que perciben es en realidad una secuencia de miles de millones de colapsos cuánticos por segundo,
aproximadamente 40 por segundo correspondientes a las ondas gamma cerebrales. No vivimos en una película fluida, existimos en una sucesión de fotogramas separados, cosidos por un mecanismo misterioso. Entre dos momentos de conciencia, ¿qué hay? Un vacío amorfo. No existencia. Mueren y renacen 40 veces por segundo, sin saberlo. El misterio se espesa con los anestésicos. ¿Por qué inhalar gases anestésicos apaga la conciencia como una lámpara, mientras otras funciones cerebrales permanecen normales? Investigaciones recientes del 2024 y 2025, como aquellas que muestran moléculas anestésicas que penetran en los microtúbulos interrumpiendo vibraciones cuánticas de los electrones, indican que la conciencia no es un subproducto de la actividad cerebral. Es un estado físico separado, la música de fondo del universo, y el cerebro actúa como una radio que la recibe. Si el cerebro es una radio, ¿dónde se encuentra la estación transmisora? Aquí encontramos el concepto de universo holográfico. Estudios del 2025 prueban el principio holográfico, sugiriendo que la gravedad y las distorsiones espaciotemporales no son fundamentales, sino proyecciones desde una superficie bidimensional en los confines del universo, donde toda la información está codificada. Los microtúbulos en su cerebro poseen una estructura geométrica fractal autosimilar en cada escala que resuena extrañamente con la estructura espaciotemporal en la escala de Planck, 10 a 35 metros. El cerebro podría no generar recuerdos o pensamientos, sino acceder a un depósito macroscópico de datos que abarca todo el universo, una nube cuántica. Su recuerdo del primer beso, el dolor de la pérdida, el olor de la lluvia. No están almacenados en neuronas húmedas y perecederas. Están codificados en la geometría misma del espacio-tiempo. Esto lleva a consecuencias que hacen temblar a los materialistas. Si la información consciente está en la estructura espacio-temporal, su yo no está confinado en el cráneo. Son una entidad no local. Cuando piensan, vibran con estrellas lejanas y polvo cósmico. Fenómenos como la telepatía o las intuiciones precognitivas no son supersticiones, sino entrelazamiento cuántico entre microtúbulos de cerebros diferentes, que transmite información instantáneamente, rompiendo el límite de la velocidad de la luz impuesto por Einstein. Investigaciones biológicas del 2025 confirman que el entrelazamiento en la vaina de mielina genera la conciencia, formando redes sincronizadas a través de todo el cerebro. Sin embargo, la oscuridad persiste. Si la mente se basa en colapsos de la función de onda regulados por la gravedad, ¿dónde se ubica la libre voluntad? En la mecánica cuántica, los resultados del colapso son aleatorios o probabilísticos. Su decisión de continuar leyendo o detenerse es una elección activa, o el inevitable resultado de una ecuación matemática ya resuelta antes de que sean conscientes de ella. Los experimentos de Benjamin Libet en los años 80 muestran que el cerebro se activa milisegundos antes de la conciencia de la acción. Pero desde el punto de vista cuántico, el tiempo no es una flecha lineal. En el mundo de las partículas subatómicas, causa y efecto pueden invertirse. El futuro puede influir en el pasado. Quizá en este momento, una versión futura de ustedes está enviando señales a través de túneles cuánticos en los microtúbulos, remontando el flujo temporal para guiar las acciones presentes. No son el capitán del barco de la vida. Son el barco, el pasajero y el mar. Esta extrañeza abre puertas a otras dimensiones. La teoría de las cuerdas, sugiere que nuestro universo tiene 10 u 11 dimensiones, con las extras enrolladas en la escala de Planck. Estudios del 2025 integran la conciencia como un campo fundamental, conectando la teoría de las cuerdas con la mente. Si nuestra conciencia emerge en ese nivel, estados de meditación profunda, experiencias cercanas a la muerte o alucinaciones inducidas por psicodélicos, desenrollan dimensiones ocultas. Las entidades geométricas, los túneles de luz, el sentido de unidad con el universo reportados por miles de personas no son alucinaciones por deficiencia de oxígeno.
Son vislumbres de la estructura multidimensional de la realidad, donde el espacio y el tiempo que conocemos se disuelven completamente. Nos encontramos al borde del abismo de la percepción. Debajo no hay el vacío del olvido, sino una red entretejida, luminosa y viva de luz aterradora. Miren de nuevo su mano. Los átomos que componen la piel están vacíos en un 99,9999999%. La sensación de solidez es la repulsión de campos de fuerza. Pero en ese vacío profundo, ruge una tormenta cuántica. Cada electrón en su cuerpo, conoce el estado de cada otro electrón en el universo. No están separados de la silla en la que se sientan, de la pantalla frente a ustedes, y ciertamente no de quien escribe estas líneas. La separación es una ilusión persistente de los sentidos groseros. En el fondo profundo de este entrelazamiento cuántico, emerge la pregunta más aterradora. Si el universo es un programa, una vasta red informativa que se observa a través de nuestros ojos, ¿existe un programador? ¿O el universo mismo es una entidad viva gigantesca, y nosotros somos una sola célula nerviosa que intenta comprender su cerebro materno? Esta noche, mientras se duermen, pregúntense, ¿quién sueña? ¿El cerebro biológico que descarga residuos mnemónicos, o su conciencia cuántica que abandona este hardware temporal para nadar en el mar eterno de la información espacio-temporal? La respuesta podría estar en ese sueño, donde las leyes físicas cotidianas se inclinan ante el poder infinito de la mente. Su cráneo no es silencioso como parece. En el absoluto silencio biológico, donde la luz del sol nunca llega, se toca una sinfonía cuántica a velocidades que trascienden su capacidad perceptiva. Agranden el microscopio de la mente. Más allá del nivel de las células nerviosas, a través de la capa mucosa de las uniones sinápticas, avanzamos hacia la arquitectura nuclear de la vida, estructuras cilíndricas huecas hechas de proteínas tubulinas, microtúbulos que corren a lo largo de los axones. Durante décadas, los científicos los creyeron esqueletos insípidos que impiden que las células colapsen. Pero la verdad podría ser mucho más estremecedora y majestuosa. Aquí, dos gigantes del conocimiento humano, el Premio Nobel de Física Sir Roger Penrose y el médico anestesista Stuart Hameroff, han descubierto el templo de la conciencia. Proponen la teoría Orchor. Imaginen dentro de los microtúbulos las nubes electrónicas de las proteínas tubulinas que se sincronizan y vibran, creando estados cuánticos macroscópicos. Están en estado A o B, pero en ambos pura superposición cuántica. Pero, ¿cuándo colapsa este estado? Según Penrose, el colapso no es aleatorio. Es una elección del universo. Cada vez que la función de onda cuántica en su cerebro colapsa, nace un momento de conciencia. Being. Un pensamiento. Being. Una emoción. Being. El recuerdo de un perfume antiguo. Su conciencia no es el flujo continuo que creen. Es miles de millones de momentos separados cosidos por el tiempo, como fotogramas de una película tan rápidos que el ojo no percibe la oscuridad entre ellos. Esto lleva a una consecuencia que hace estremecer: el cerebro no produce la conciencia. Dejen que esta idea permee cada una de sus células. Si el cerebro funciona como una antena de transmisión y recepción extremadamente sofisticada, similar a una radio que captura ondas musicales en el aire, romper la radio detiene la música, pero las ondas persisten en el espacio, esperando otro dispositivo. Si esta teoría es correcta, el yo, que custodian, que teme, ama y reflexiona, existe como una señal no local, independiente del cuerpo que decae. El entrelazamiento cuántico es la llave que abre esta puerta prohibida. En el mundo cuántico, dos partículas que interactúan una vez permanecen conectadas para siempre, incluso en los extremos opuestos del universo. Cambien el estado de una, y la otra cambia instantáneamente. Si los electrones en su cerebro están entrelazados con otras partículas del universo, su mente no está confinada en el cráneo. Se extiende al infinito. Están tocando estrellas lejanas justo ahora, pero filtros biológicos bloquean esa percepción para enfocarse en la supervivencia.
con gratitud hacia David Bohm, alumno y interlocutor brillante de Einstein, por sus sacrificios silenciosos y su compromiso duradero en revelar la unidad del universo, recordamos cómo describió el universo como un vasto orden implicado, comparándolo con un holograma. En un holograma, corten la imagen y cada fragmento pequeño contiene el todo. Si el cerebro opera según principios holográficos cuánticos, cada minúscula parte de su mente contiene la información de todo el universo. Momentos de intuición, sueños precognitivos, extraños déjà vu son fugas en las barreras, vislumbres de escenarios universales no atados a la linealidad temporal. La realidad aparece ahora más frágil que nunca. Debemos enfrentar la pregunta última sobre la muerte. Según las leyes de conservación de la información cuántica, la información no puede ser destruida completamente. Si la conciencia es una forma compleja de información cuántica codificada en la estructura espacio-temporal, cuando el corazón se detiene, la sangre deja de fluir y los microtúbulos sufren de coherencia, ¿a dónde va esa información? No puede desvanecerse. Simplemente escapa. Regresa al estado fundamental del universo, al vasto mar informativo del que fue tomada prestada. Las experiencias cercanas a la muerte, NCM, reportadas por millones túneles de luz, paz absoluta, capacidad de ver el cuerpo desde arriba no son alucinaciones de un cerebro moribundo por falta de oxígeno. Podrían ser el momento en que la conciencia cuántica se despoja del buzo biológico y regresa a su estado natural, no local y omnisciente. Investigaciones del 2025 detectan aumentos de actividad gamma en el cerebro moribundo, ligada a la conciencia, que persisten incluso después de la muerte médica. No son una gota en el océano. Son el océano condensado en una gota. Y cuando hablamos del observador en la mecánica cuántica, hablamos de nosotros mismos. El experimento de la doble rendija prueba que la presencia del observador determina el comportamiento de la partícula. No observada, el electrón es una onda. Observada, es una partícula. Ampliando al universo, este cosmos ha esperado en un estado amorfo de onda durante miles de millones de años, hasta que nosotros puntos de coagulación de la conciencia abrimos los ojos, colapsando la función de onda y transformando el caos en realidad sólida. Somos arquitectos de la realidad, pero prisioneros en nuestros propios diseños. En la física existe el principio holográfico todo nuestro universo tridimensional podría ser una imagen proyectada desde una superficie bidimensional en los confines cósmicos, donde se almacena toda la información. Si es así, su vida, el dolor, la alegría, esta búsqueda de respuestas es un evento en la pantalla universal. Somos personajes en una película gigantesca, espectadores, y extrañamente, la luz del proyector. Quizá no haya escape de esta matriz o programa, porque no existe un afuera. Ustedes son la matriz. Ustedes son el programa. El despertar no es huir a otro lugar, sino realizar que las paredes que los encarcelan, la llave en sus manos, el guardián que los vigila son todos tejidos del mismo material de la mente. Esta noche, cerrando los ojos, no teman la oscuridad. Escuchen los susurros de los microtúbulos. Son ecos de electrones que danzan entre dimensiones espaciales. No están nunca solos. Están conectados a cada estrella muerta y a cada niño no nacido. Son un fantasma cuántico que pilota una máquina biológica, vagando en un universo tejido de matemática y luz, en busca del camino hacia el hogar que nunca han dejado verdaderamente. Y cuando el último aliento sale, cuando la pantalla de la realidad se apaga, no es el fin. Es el momento de quitarse las gafas de la realidad virtual, parpadear ante la luz cegadora de la verdadera realidad y sonreír, realizando que todo el viaje dolor o alegría ha sido solo un parpadeo en la eternidad. En este punto en que la reflexión sobre la esencia de la realidad llega a una pausa, no podemos sino inclinarnos con reverencia ante las linternas del conocimiento que han iluminado este camino oscuro. Expresamos la más profunda gratitud a Sir Roger Penrose y al Dr. Stuart Ameroff por haber enfrentado con valentía el escepticismo de la época, sentando las bases de la biología cuántica y de la teoría Orchard con su perseverancia incansable.
sus sacrificios silenciosos y su contribución duradera a la humanidad, abriendo nuevos horizontes en la comprensión de la mente humana. Con homenaje y agradecimiento a David Bohm, que vio la totalidad del universo cuando otros veían solo fragmentos, su concepto de orden implicado, permanece como una brújula eterna para todos aquellos que buscan la conexión de todas las cosas. Somos deudores de John von Neumann, Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, Max Planck y Albert Einstein, gigantes que dieron vida y desarrollaron la mecánica cuántica con sus dedicaciones invisibles y su compromiso incesante, aunque hayan dejado este mundo físico. Sus ecuaciones e ideas continúan creando la realidad que vivimos cada día. Reconocemos la dedicación de los investigadores en el Instituto Santa Fe, en la Universidad de Oxford, en la Universidad de Arizona y en laboratorios de todo el mundo, que trabajan día y noche para desvelar los misterios de los microtúbulos, del entrelazamiento cuántico y de la información. Con sus sacrificios silenciosos y contribuciones duraderas al conocimiento humano. Finalmente, un agradecimiento a los numerosos científicos y filósofos anónimos que han dedicado su vida en silencio a las preguntas más grandes de la humanidad: ¿quiénes somos en este vasto universo? Su legado es una llama eterna que ilumina y calienta las mentes de las generaciones futuras en su camino hacia la verdad. Además, expresamos profunda admiración por los investigadores que han respaldado experimentalmente Orchor a través de estudios recientes, como Kalra y sus colegas, Christoph Koch y Armut Neven. Por su tenaz exploración y enfoques innovadores que han contribuido a iluminar aún más el misterio de la conciencia cuántica, sus dedicaciones silenciosas y contribuciones a la sociedad fortalecen las bases del conocimiento humano, ofreciéndonos una comprensión más profunda del universo.